Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Raúl Viñaval, profesor de bioestadística de las carreras de enfermería profesional, técnico superior en farmacia y instrumentación quirúrgica del Instituto Superior Dr. Ramón Carrillo. Esta es la tercera clase, así que vamos a hablar de la unidad número 3. La unidad número 3 dice presentación de las observaciones, sistematización de los datos, presentación textual, tabular, elemento de una tabla, construcción de tabla de distribución de frecuencia. Recuerden que el programa de estudio está en la cartilla, por lo tanto nosotros vamos a ver la parte más importante, la desarrollamos y la parte teórica terminan completando con la lectura y el estudio en un trabajo posterior que lo vamos a presentar seguramente más adelante. Así que vamos a presentar el Power, vamos a ver la primera filmina. Entonces, esta es la tercera clase, continuamos con la siguiente. Tablas y gráficos. Unidad número 3, acuérdense, seguimos. Veamos, ¿qué es una tabla de distribución de frecuencia? Dice que es un cuadro que permite la presentación estadística de una serie de observaciones con fines específicos. Las tablas son respuesta a preguntas que se hace el investigador y el título de la tabla lo debe indicar. Vamos a ver, todas las tablas, absolutamente todas las tablas, por más pequeña o grande que sea, tienen 5 elementos. El primer elemento es el título, el segundo es la matriz o molde, el tercer elemento es el cuerpo, los totales y la fuente de datos. 5 elementos, todas, absolutamente todas, deben tener los 5 elementos a la vista una vez que se construyen, si no estaría incompleta y no estaría bien presentado. Cada uno de estos representa un elemento. Ahora vemos cómo se constituye esta tabla. Fíjense en el primer color, que es rosado, se llama molde o matriz. Es la primera fila y la primera columna de la tabla. Por supuesto, en la parte de arriba el título responde a preguntas de qué, cómo, dónde y cuándo. El tercer elemento es el cuerpo, lo que está en verde. El cuerpo es donde se registran todos los datos y los porcentajes de cada uno de los datos. Y la parte azul son los totales. Los totales deben ir en la parte baja o al costado derecho de la tabla, en este caso en la parte de abajo, y por último la fuente de datos. 5 elementos que deben contener todas las tablas. Continuamos con otra filmina. Fíjense, esta es una tabla de doble entrada, se llama, porque hay 2 variables que presenta. Una de las variables es el sexo, donde dice varones y mujeres, y en la primera columna años, o sea que la edad. Esta es una tabla en este caso de doble entrada, que presenta el grupo de edad y el sexo, varón o mujer, y tenemos 2 totales al margen en la derecha y en la parte de abajo. El título, por supuesto, en la parte de arriba y la fuente. Vamos a ver otra tablita. Esta es la tabla, una tabla simple en este caso, muestra el sexo, es una sola variable, y cómo se constituye, en este caso masculino, femenino y el total. Es una construcción simple y por lo tanto es una tabla simple. Ahora vamos a ver lo que es el gráfico. Dice que los gráficos son la representación de los datos en forma de dibujo, por lo tanto un gráfico es un dibujo, ¿sí? Dice de manera tal que su observación proporciona una idea acerca de la frecuencia en él presentada y su comportamiento. Todos los gráficos tienen una finalidad muy específica, es que aquel que no tiene conocimiento de estadística pueda diferenciar a simple vista o sacar conclusiones solamente con la observación del gráfico, porque le muestra diferentes alturas, de diferentes proporciones y a simple vista saca conclusiones. Así que lo vamos a ver un poquito más adelante y tiene reglas muy específicas. Dice, se utiliza para resaltar resultados importantes en la investigación. No todas las tablas van acompañadas de gráficos, solo las que necesitan resaltar resultados importantes, por supuesto. A veces no se utiliza porque no representan lo que quiere mostrar el investigador o son muy complicadas para el gráfico. Continuamos con la siguiente. Acá están las ventajas y desventajas. La ventaja, por ejemplo, dice que son visualmente atractivas. En la actualidad, la tecnología permite utilizar diferentes tipos de gráficos, depende de los programas, por la cantidad de colores, las formas que tienen, y visualmente son impresionantes, pero en realidad son muy confusas en la lectura o en la interpretación.
Por lo tanto, deben elegirse adecuadamente los gráficos, no necesariamente porque sea vistoso de colores, son representativos. Hay que tener mucho cuidado en la selección de estos gráficos. Una desventaja, por ejemplo, dice no ofrece precisión, porque generalmente los dibujos, que son los gráficos, muestran la altura, pero no me dice exactamente la cantidad o los valores reales. Por lo tanto, se pierde información en los gráficos. Sí muestra diferencia. Entonces, son ventajas y desventajas que deben tenerse en cuenta. En la parte de abajo tenemos un cuadro esquemático donde figuran las variables. Ya vimos la variable en la clase número 2. Fíjense en la variable cualitativa nominal, la segunda columna cualitativa ordinal, la tercera cuantitativa discreta y la cuarta cuantitativa continua. Y abajo tenemos los gráficos recomendados para cada variable. Hay gráficos que se repiten, digamos, depende de la variable, y aquí está la diferencia. En las variables cualitativas continuas tienen dos gráficos muy particulares que son el histograma y el polígono de frecuencia. Esos gráficos son exclusivos para variables cuantitativa continua. Por lo tanto, no se pueden utilizar con cualquier variable. Debe ser cuantitativa continua. Continuamos. Ahora vamos a ver cómo se construye una tabla de distribución de frecuencia para variables cuantitativas continuas. Necesita una metodología, porque las variables continuas se presentan bajo muchas modalidades posibles. Y acuérdense que las ciencias biológicas se caracterizan por su variabilidad, por lo tanto, las mediciones que se realizan son todas distintas. Si yo tengo 100, 200, 300 mediciones, podrían ser todas distintas y sería imposible la construcción de una tabla. Por lo tanto, hay que utilizar esta metodología. Primero dice se recogen los datos. Se recogen los datos, yo le pregunto, hagamos un ejemplo, yo le pregunto la edad a los alumnos. Entonces, me empiezan a pasar la edad, en este caso 25, 34, 28, 31. No se sientan en forma ordenada, nadie preguntó qué edad tenían. Se sentaron de acuerdo a los espacios que había vacío y a la afinidad, por ahí se conocían de vista y se sentaron. Pero están desordenados, nadie se sentó según la edad que tenían. Por lo tanto, la forma en que se recogen los datos es desordenada. Entonces, el primer paso es ordenar. Ordenamos de menor a mayor. En este caso, el menor tiene 24 y el mayor tiene 43 años. Solamente con ordenar, solamente de esta forma ya podemos sacar conclusiones, porque sabemos que el menor tiene 24 y el mayor tiene 43 años. Puedo, por ejemplo, en este caso, observar que ninguno se repite. Sí, el 31 se repite. ¿Sí? Hay valores que tienen la misma edad. Ya saqué conclusiones solamente con ordenar. Ahora, calculamos la amplitud de la serie. Esto se calcula el valor máximo menos el valor mínimo, en este caso 43 menos 24, igual a 19. O sea que la amplitud o la distancia que hay entre los valores es la amplitud de la serie, en este caso es 19. El segundo paso, calculamos la cantidad de intervalos. ¿Cómo se calcula? Sacando la raíz cuadrada de n. N es la cantidad total de datos. Si yo tengo 40 alumnos, n es 40. Si tengo 30, n es 30. Si son 25, n es 25. Entonces sacamos la raíz cuadrada del total de alumnos. En este caso dijimos, es un ejemplo, por lo tanto, ahí no hay 34 alumnos, ¿no? Así que el 34 es un ejemplo. Sacamos raíz cuadrada de 34, me da 5,83. Este es un valor real, pero necesitamos cifra, un valor entero. Así que redondeamos, podemos ir a 6 o podemos ir a 5. La decisión la tomamos en el momento. Vamos a ver por qué, ¿sí? Son decisiones que se toman el que realiza el gráfico o el cuadro. En este caso lo vamos a hacer de 5. Decidimos que raíz cuadrada de 34 es igual a 5. Ahora calculamos la amplitud del intervalo. Esto se calcula la amplitud de la serie dividido la cantidad de intervalos, que es raíz cuadrada de n. En este caso 19 es la amplitud del intervalo, raíz cuadrada de n dijimos 5, el resultado es 3,8. Esa es la amplitud del intervalo, la distancia que hay entre el primer valor y el segundo que se encuentra en el mismo cuadrito. Ahora vamos a ver un ejemplo. Seguimos en el otro gráfico. Entonces, este es un repaso. Primero, determinamos el valor de n, cuántos son los alumnos, dijimos 34. Segundo, calculamos la amplitud o recorrido de la serie, que es la distancia entre los valores extremos. Tercero, calculamos la amplitud del intervalo, donde dividimos la amplitud de la serie sobre el número de intervalos. Y realizamos la primera columna y comenzar su elaboración. El primer intervalo lo vamos a comenzar en este caso con el valor mínimo.
dice su amplitud debe incorporar este valor, ejemplo, la amplitud 6. Entonces se debe contar desde el valor mínimo o límite inferior. Por ejemplo, si yo pongo 45 y le sumo 6, el resultado sería 51. ¿Sí? Pero si yo digo que la amplitud es de 6, 45 más 6 sería 51. Pero si yo pongo 51, la amplitud se va a 7, no se va a 6. Fíjense, debo contemplar el valor mínimo. 45 lo debo contar. Por lo tanto, si yo cuento el 45, cuando llego al 50, la cantidad de valores son 6. Veamos la siguiente filmina. Esto es la construcción de gráficos de acuerdo a las variables. Vamos a ver cómo se construyen los gráficos. Vamos a ver, por ejemplo, por supuesto, al finalizar la explicación del Power, vamos a ver en un ejemplo la construcción de la tabla de distribución de frecuencia que vimos recién en el pizarrón. Ahora vamos a continuar con los gráficos. Dice que los gráficos, con algunas excepciones, se construyen utilizando como referencia eje de coordenadas o coordenadas cartesianas, donde la línea horizontal, eje de la X, se llama abscisa y la línea vertical, eje de la Y, se llama ordenada. Entonces, la construcción de gráficos se realiza en el cuadrante superior externo. Vendría a ser en el primer cuadrante. En el primer cuadrante vamos a construir la mayoría, casi todos los gráficos. Vamos a continuar con el siguiente. Este tipo de gráfico se llama diagrama en barra. El diagrama en barra son rectángulos que están separados unos de otros. Hay distancia entre ellos, no están juntos, están separados. Cada uno representa una categoría. El diagrama de barra dice, se utiliza para variables cualitativas y cuantitativas discretas. Cada atributo o categoría está representado por una barra o rectángulo. La altura de cada rectángulo indica la frecuencia con que se observó el fenómeno estudiado. O sea, a mayor altura, mayor frecuencia. Fíjense en el primer gráfico en barra, el que está a la izquierda de la pantalla, es un gráfico donde se puede observar y visualizar la altura correctamente. Fíjense, tiene una característica. Los gráficos tienen que tener una dimensión aproximada de 4×3. Si tiene 4 de largo, tiene que tener 3 de alto. Tiene que ser un rectángulo. Por ejemplo, el segundo, el que está en el medio, y el de la derecha, es el mismo gráfico, pero el del medio, fíjense que está muy concentrado, está muy alargado, y en realidad no sirve ese tipo de gráfico porque no representa en realidad las observaciones que se quieren hacer. O si está muy disperso, el gráfico que está al costado, fíjense que está muy achatado, tampoco representa. Deben conservar la característica del 4×3 para que sea una mejor interpretación y una mejor lectura del gráfico. Este es un diagrama de barra. Vamos a ver el siguiente gráfico. Este gráfico se llama diagrama de sectores. Acuérdense que los gráficos son dibujos. El diagrama de sectores se utiliza principalmente para representar fenómenos que no presentan mucha categoría. Este diagrama circular siempre es conveniente cuando son 2, 3, 4, 5 y hasta 6 podrían ser categorías distintas. ¿Por qué no más? Porque si yo en este gráfico represento 7, 8, para arriba 10 categorías, se va a tornar líneas que se cruzan en el medio y no muestran diferencia, llevan a la confusión en realidad. Pero en este caso, por ejemplo, sí muestra la respuesta. Dice, por ejemplo, en relación a la satisfacción con el servicio de comida del Hospital X, el 55% de los encuestados dijo que sí, que estaba conforme, y el 45% dijo que no. Y el gráfico que está, fíjense que muestra las diferencias, el 45 y el 55. Ahora, el gráfico o diagrama de sectores o diagrama circular tiene una característica. Es un círculo que en realidad representa 360 grados. Por lo tanto, debe medirse en grados y no en porcentaje. Si yo el gráfico circular lo divido, trazo una línea perpendicular, se divide en dos, se supone que el 50% queda hacia un lado y el 50% hacia el otro. Como es una superficie y está medido en grados, también podría decir que la mitad representa 180 grados y la otra mitad 180 grados.
Por lo tanto, fíjense, hay una tablita donde podemos convertir el porcentaje en grados. 45 grados equivale a 162 grados. 45% equivale a 162 grados. ¿Cómo se transcribe el porcentaje en grados? Primero es 45%, se divide por 100 y se multiplica por 360. Ahí está la formulita. El resultado es 162. Y hago lo mismo con el 55%. Fíjense, la suma de los dos me da 360 grados, es el equivalente en porcentaje. Por lo tanto, transcribir el porcentaje en grados es sencillo, fácil y generalmente se presenta en porcentaje, ¿sí? Pero para respetar, digamos, las características que tiene el diagrama de sectores, deben hacerse en grados. Vamos a continuar con el siguiente. Este gráfico son los pictogramas. Dice que es la representación de las frecuencias encontradas mediante figuras. Antes de graficar es necesario determinar unidades de medida. El pictograma son dibujos en realidad. Por ejemplo, acá dice número de árboles por explotación agrícola. Y número de árboles, la cantidad de árboles que se han talado, digamos, de alguna forma, para la producción agrícola. Fíjense, a mayor altura, mayor talada de árboles, se han cortado mayor cantidad de árboles. Por lo tanto, va mostrando la altura, la frecuencia. Hay dos formas, o muestro a mayor altura, mayor frecuencia, o el último grafiquito, fíjense, se coloca la cantidad de alumnos, se repite el valor varias veces según la cantidad que se produzca y es la forma también de representarla. Este es el pictograma. Vamos a ver otro gráfico. Este gráfico se llama histograma. El histograma, acuérdense, es exclusivo para variable cuantitativa continua. Este gráfico, fíjense, son barras rectangulares que se diferencian del diagrama de barra solamente porque están pegadas, solapadas, unidas. No hay espacio entre ellas. Eso significa que hay una continuidad. Si yo veo un gráfico donde las barras están pegadas, es un histograma. Y al ser un histograma, la variable que está representada debe ser una variable cuantitativa continua. No puede ser otra variable. Así que hay que tener en cuenta que si no lo sé construir en la máquina al gráfico y me sale este gráfico y se trata de una variable nominal, discreta u ordinal, está mal utilizado. Si es el gráfico, la variable debe ser indefectiblemente una variable continua. La altura lo da la frecuencia, ¿no? Este gráfico es el polígono de frecuencia, también es para variables cuantitativa continua. El polígono de frecuencia se construye sobre el histograma en realidad. El polígono de frecuencia une el punto medio de los rectángulos. Fíjense en el segundo gráfico que está a la derecha, el que está a colores es el histograma. Y la línea que cruza va uniendo los puntos medios de cada uno de los rectángulos. Es una línea, en este caso no está muy quebrada, pero es una línea quebrada. Esa línea se llama polígono de frecuencia. En el primer gráfico solamente vemos las líneas quebradas. Imaginariamente vamos a suponer que en cada punto o en cada uniones que tiene esa línea quebrada hay un rectángulo, ¿sí? El polígono de frecuencia se construye sobre el histograma. Bueno, ahora vamos a ver en el pizarrón cómo se construye una tabla de distribución de frecuencia para variable cuantitativa continua. Vamos a diferenciar las variables cualitativas. La construcción de una tabla de distribución de frecuencia depende de las modalidades que tenga. Una variable cualitativa presenta 2, 3, 4, 5 o 10 modalidades. Hay que ver cómo se expresa, cómo se manifiesta esa variable y se construye la tabla. Si yo pongo estado civil como variable, esta es una variable, las posibles manifestaciones serían casado, soltero, viudo, separado, divorciado. Digamos que son todas, suponemos que son todas. En este caso, las manifestaciones, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas filas necesito en la tabla? 5. Si la variable es sexo, si esta es la variable, la respuesta posible, masculino o femenino.
Por lo tanto, ¿cuántas filas necesito? 2. ¿Sí? O sea que la construcción de una tabla de una variable cualitativa depende de las modalidades. ¿Sí? ¿Cómo se construye? Simplemente con un recuadro. Acuérdense, los elementos de una tabla, se hace un recuadro. La primera columna y la primera fila es el molde o matriz. Acá va la variable, en este caso sexo. Hacemos 2 filas, masculino, femenino, y el último el total. Acá pondremos la cantidad y pondremos el porcentaje. Está limitada, depende de las manifestaciones de la variable. El estado civil tiene 3, 5. ¿Cuántas filas haré? 5 filas. Primer columna, primer fila, estado civil. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5 y esta es el total. Entonces acá irá casado, soltero, viudo, separado, divorciado. Es sencilla la construcción. No necesita una metodología, solamente con la observación se puede construir. Ahora veamos cuando se trata de una variable continua. Una variable continua se expresa en muchas modalidades. Por ejemplo, el peso. Si yo tengo el peso de 20 alumnos, seguramente voy a tener 20 pesos totalmente distintos unos de otros. Por lo tanto, voy a tener que hacer 20 filas. Entonces, es imposible manejar de esta forma la construcción de una tabla con las variables continuas. Debo emplear la metodología que ya vimos en el Power, ¿sí? Primero, ordenamos. Ya lo vimos, ordenamos los datos, sacamos las primeras conclusiones, cuáles son los valores extremos, el valor máximo, el mínimo, y podemos calcular la amplitud de la serie, que es la distancia que hay entre los valores extremos. Segundo paso, vamos a calcular. Primero, entonces, ordenamos. Segundo, calcular la amplitud de la serie de datos. ¿Cómo se calcula la amplitud de la serie? Es el valor máximo menos el valor mínimo, igual a la amplitud de la serie. Tercer paso, vamos a calcular el número de filas que necesitamos. Esto se calcula con raíz cuadrada de n. Este raíz cuadrada de n es un valor aproximado. Voy a obtener un valor real, pero debo redondear porque en realidad estoy buscando la cantidad. Un valor aproximado pueden ser 4, 5, 6. Supongamos que sea raíz cuadrada de 25 igual a 5. 5 es la cantidad de filas que voy a hacer. Por lo tanto, ya puedo armar el recuadro. Primer columna, primer fila. Supongamos que es la edad. Entonces hago 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 filas salió de raíz cuadrada de n, que me da el valor aproximado de la cantidad de filas. Cuarto paso. Calculo la amplitud del intervalo. El intervalo es este. La amplitud es la distancia que hay entre este valor y el valor siguiente. Así que vamos a calcular la amplitud del intervalo. Entonces, la amplitud del intervalo es igual a la amplitud de la serie dividido raíz cuadrada de n, que ya lo calculamos, dijimos que era 5. Y la amplitud de la serie es la distancia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Por ejemplo, el alumno que menor edad tiene 20 años y el mayor 40. 40 menos 20, 20. O sea que la distancia que hay entre el menor y el mayor es de 20 años. Esa es la amplitud de la serie. Por lo tanto, ya tengo la amplitud de la serie que es 20. La amplitud de la serie 20 lo divido por raíz cuadrada de n, que era 5. Quedaría 20 sobre 5, 4. 4 es la amplitud de la serie y se empieza a construir el intervalo a partir de ese valor. El primer intervalo empezamos con el valor mínimo, que es 20,
Y ahora le sumamos la amplitud que logramos calcular, que en este caso es 4. 20 más 4, 24. Y continuamos con el siguiente. 24 ponemos el 25 más 4, 29. Continúa con el 30 más 4, 34. 35 más 4, 39. 40, 44. Ya está construido la tabla de distribución. Después se continúa con la frecuencia, los porcentajes de proporción, pero fíjense, se construye sola la tabla a partir de esta metodología, primero, segundo, tercer y cuarto paso. Cada uno de estos intervalos son grupos, es una porción, ¿sí? Cada uno de estos vendría a ser una modalidad de la variable. Si acá fuera estado civil, esto sería casado, soltero, viudo. En este caso, al ser una variable continua, son numéricas y se representa a través de intervalos. Entonces, esta es la construcción de una tabla de distribución de frecuencia de variable continua.